Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, empecemos con esta historia. La lluvia de Missouri golpeaba contra las ventanas de la pequeña oficina de Marshall Clayton en el distrito industrial de Kansas City. A sus 42 años, parecía un hombre que había vivido el doble. No por la edad, sino por la experiencia, esa clase que deja cicatrices invisibles. Estaba sentado detrás de su escritorio revisando un contrato para su empresa de consultoría. Aunque consultoría era un término generoso para lo que equivalía a asesorar a pequeñas empresas sobre logística y seguridad, nada glamuroso, nada que atrajera la atención, así era exactamente como él lo quería. La foto enmarcada en su escritorio mostraba a un Marshall más joven con uniforme de gala, con el brazo alrededor de una niña de ojos brillantes de 7 años, Joanna. Ahora tenía 17 y dividía su tiempo entre la modesta casa de él y la casa de su madre al otro lado de la ciudad. El acuerdo de custodia había sido idea suya tras el divorcio hacía 3 años. Miranda había querido la custodia completa, pero Marshall había contratado discretamente al mejor abogado que el dinero podía pagar. No para pelear atraía la atención, sino para asegurar su permanencia en la vida de su hija. El juez se había puesto de su lado. Marshall nunca libraba batallas que no pudiera ganar. Su teléfono vibró. Un mensaje de Joanna. ¿Puedo quedarme contigo este fin de semana? La familia de mamá tiene otra reunión. Él respondió, siempre. Tu habitación está lista. La reunión familiar sería otro evento del clan Davis. Miranda había vuelto a usar su apellido de soltera después del divorcio, reclamando su identidad como una Davis, un apellido que tenía peso en ciertos círculos de Kansas City. No la clase de peso bueno. Roger Davis padre, el padre de Miranda, dirigía un exitoso bufete de abogados que se especializaba en mantener a la gente equivocada fuera de prisión. Sus 9 hijos, los hermanos de Miranda, eran la prueba viviente de que sus habilidades funcionaban. Marshall sabía en lo que se metía cuando se casó con Miranda hacía 14 años. En aquel entonces, acababa de salir del ejército con una baja honorable tras 10 años en una unidad que oficialmente no existía. El equipo de operaciones encubiertas lo había transformado de un soldado de infantería asustado de 21 años a algo completamente diferente, algo eficiente, algo peligroso. Miranda había sido hermosa, encantadora y, lo más importante, ajena a lo que él realmente había hecho durante esos 10 años en el extranjero. Ella creía que él era del ejército regular. Marshall nunca la corrigió. Su matrimonio había sido bueno por un tiempo, hasta que Joanna cumplió 6 años y la familia de Miranda comenzó a arrastrarla de nuevo a su órbita. Los hermanos Davis siempre habían tratado a Marshall como a un extraño, un don nadie que había tenido suerte al casarse con alguien de su familia. Él dejó que pensaran eso, era más seguro. El divorcio había sido inevitable. Miranda eligió a su familia por encima de su matrimonio, y Marshall no iba a obligarla a elegir. Pero Joanna. Eso no era negociable. Su hija crecería sabiendo que al menos a uno de sus padres le importaba algo más que el dinero y la reputación. La puerta de la oficina se abrió de golpe. La mano de Marshall se movió instintivamente hacia el cajón donde guardaba una Glock 19, pero se congeló cuando vio quién era. Joanna. Pero no la Joanna que le había enviado un mensaje hacía 10 minutos sobre los planes del fin de semana. Esta Joanna se arrastraba por el suelo, con la cara manchada de lágrimas y sangre, y ambos brazos colgando en ángulos grotescos. Su camisa estaba rasgada, sus vaqueros sucios, y sus ojos. Dios. Sus ojos contenían un terror que hizo que la sangre de Marshall se helara. Papá, jadeó ella, con la voz quebrada. Los hermanos de mamá. Ellos hicieron esto. Marshall rodeó el escritorio en un instante, arrodillándose a su lado, con las manos suspendidas sobre su cuerpo roto, temeroso de tocarla y causarle más dolor. Su entrenamiento se activó: evaluar, estabilizar, extraer. Pero esto no era una misión. Esta era su hija. ¿Cuántos? Su voz era firme, clínica. La única forma en que podía seguir funcionando. 9, sollozó ella. Todos ellos. 6 horas. Papá. Ellos se turnaron. La mandíbula de Marshall se apretó con tanta fuerza que sus dientes deberían haberse hecho añicos. ¿Dónde? En el almacén del tío Roger. Mamá estaba allí. Ella miró.
No los detuvo. El mundo se inclinó. Miranda había mirado. Su exesposa, la madre de su hija, se había quedado parada mientras sus hermanos torturaban a su hija durante 6 horas. Marshall sacó su teléfono, llamó al 911 y les dio la dirección. Luego, con cuidado y delicadeza, tomó a Joanna en sus brazos, consciente de sus heridas, y la llevó a su coche. Mientras la recostaba en el asiento trasero, ella agarró su camisa con la única mano que le funcionaba parcialmente. «Hazlos pagar», susurró. «Por favor, papá». Marshall miró a su hija, su inteligente, amable y hermosa hija que nunca había hecho daño a nadie en su vida, y vio las ruinas de su inocencia en sus ojos. «Lo haré», dijo en voz baja. «Te lo prometo». El hospital atendió a Joanna de inmediato. Ambos brazos estaban rotos en múltiples lugares. 3 costillas fisuradas, hematomas severos en todo el cuerpo. El kit de violación dio positivo. La doctora, una mujer de unos 50 años con aspecto cansado, apartó a Marshall después del examen inicial. «Señor Clayton, he sido médica de urgencias durante 26 años. He visto muchos casos de abuso». «¿Esto?». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. «Esto fue sistemático, calculado. Quienquiera que haya hecho esto se tomó su tiempo. Querían que sufriera». Marshall asintió una vez. «¿Cuánto tardará en recuperarse?». «Físicamente, 3 meses como mínimo». «Psicológicamente». La doctora negó con la cabeza. «Eso tomará mucho más tiempo. Ya hemos llamado a un consejero de trauma. La policía también está aquí. Querrán una declaración». «La policía». La detective Sarah Chun se presentó, una mujer de mirada aguda de unos 30 y tantos años que le recordó a Marshall a algunos de los oficiales de inteligencia con los que había trabajado en el extranjero. Profesional, minuciosa, pero finalmente limitada por reglas y procedimientos que no se aplicaban al mundo que Marshall solía habitar. «Su hija nos dio nombres», dijo Chun, sentada frente a Marshall en una sala de espera privada. 9 hombres, los hermanos Davis. Roger Jr., Craig, Brian, Garrett, Les, Ron, Cory, Guy y Adam. Dice que su madre, Miranda Davis, estaba presente pero no participó directamente. «¿Y qué van a hacer al respecto?», preguntó Marshall. La expresión de Chun se tensó. «Hemos emitido órdenes de arresto para los 9 hermanos. Miranda Davis es buscada para ser interrogada como cómplice. El problema es que la familia Davis tiene recursos. Su padre, Roger Sr., ya está haciendo llamadas. Haremos todo según el libro, señor Clayton, pero necesito que entienda, esto va a ser difícil». «¿Difícil?». Marshall repitió la palabra, que le supo a ceniza en la boca. «La familia Davis tiene dinero, conexiones y los mejores abogados del estado. No digo que no conseguiremos justicia, pero puede que no sea la justicia que usted quiere, la justicia que su hija merece». Marshall se puso de pie. «Gracias, detective. Aprecio su honestidad». Chun también se levantó y le entregó una tarjeta. «Si se le ocurre algo que pueda ayudar al caso, llámeme. Día o noche». Marshall tomó la tarjeta, sabiendo que nunca la usaría. Joanna fue ingresada para pasar la noche bajo observación. Marshall se sentó junto a su cama de hospital, viéndola dormir bajo la fuerte influencia de los analgésicos. Su rostro aún estaba hinchado, con moretones floreciendo en sus mejillas y mandíbula. Ambos brazos estaban enyesados, suspendidos ligeramente para reducir la hinchazón. Se veía pequeña, frágil. Ella nunca había sido frágil antes. El teléfono de Marshall sonó. Miranda. Rechazó la llamada. Ella intentó de nuevo. Él apagó el teléfono. En el silencio de la habitación del hospital, con solo el pitido rítmico de los monitores como compañía, Marshall Clayton se permitió recordar quién solía ser. No el consultor tranquilo, no el padre divorciado tratando de vivir una vida normal, sino el hombre que había sido enviado a los rincones más oscuros del mundo para eliminar amenazas que las fuerzas convencionales no podían tocar. Durante 10 años, había sido parte de una unidad que respondía directamente ante personas cuyos nombres nunca aparecían en documentos oficiales. Habían operado en 12 países de 4 continentes.
Marshall había sido uno de sus mejores hombres, paciente, preciso y totalmente despiadado cuando la misión lo requería. Se había alejado de esa vida cuando nació Joanna porque quería ser un padre, no un arma. Pero las armas no olvidan cómo cortar. Marshall sacó su portátil y navegó hasta un servidor de correo electrónico encriptado al que no había accedido en 3 años. El inicio de sesión aún funcionaba. La libreta de direcciones aún contenía 47 nombres de personas que le debían favores, o con las que había servido, o que entendían que a veces la única respuesta al mal era una violencia abrumadora y calculada. Escribió un correo electrónico, paquete de objetivos específico corto. 9 sujetos. Eliminación de alto valor. Plazo 24 horas. Autorización personal. Los archivos adjuntos contienen expedientes completos. Sin rastros, sin excepciones. Adjuntó archivos que había estado recopilando discretamente durante 3 años. Cada dato sobre los hermanos Davis que había recolectado desde el divorcio, dónde vivían, dónde trabajaban, sus rutinas, sus debilidades. Marshall nunca había confiado en la familia de Miranda, y esa paranoia acababa de dar sus frutos. Antes de enviar, añadió una línea más, uno para ser encontrado. Se requiere entrega de mensaje. Luego presionó enviar y cerró el portátil. Para la mañana, 9 hombres dejarían de existir. Y la familia Davis aprendería que algunos padres son más peligrosos que cualquier abogado. 24 horas antes, el complejo de la familia Davis había estado de celebración. Roger Davis padre estaba sentado a la cabecera de una larga mesa en la casa principal, una extensa finca en el adinerado barrio de Mission Hills. A sus 73 años, seguía siendo tan agudo como un cuchillo, con cabello plateado y esa clase de presencia dominante que hacía que los jueces cedieran y los fiscales dudaran. Su bufete de abogados había ganado millones manteniendo a la élite de Kansas City fuera de prisión. Sus hijos habían aprendido de lo mejor de la familia. Roger padre levantó su vaso de whisky. Alrededor de la mesa, sus 9 hijos levantaron los suyos en respuesta. Miranda estaba sentada a su derecha, luciendo incómoda pero manteniéndose callada. Siempre había sido la inteligente, la que sabía cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Por la familia corearon los hermanos. Roger Jr., el mayor con 44 años, sonrió. Estaba construido como un jugador de fútbol americano, todo músculo y arrogancia. Papá, conseguimos el contrato firmado en la propiedad frente al mar. Son 5 millones en derechos de desarrollo. Bien. Roger padre asintió con aprobación. ¿Qué pasa con el problema de zonificación? Manejado, dijo Brian. A los 40 años, era el solucionador de la familia, el que hacía desaparecer los problemas. Un miembro del consejo municipal que conozco me debe un favor. La votación saldrá a nuestro favor la próxima semana. Así operaba la familia Davis, legal en la superficie, corrupta por debajo. Eran dueños de la mitad del consejo municipal, tenían jueces en marcación rápida y dirigían su imperio empresarial como una mafia sin los acentos italianos. Roger padre lo había construido todo, y sus hijos lo habían expandido. Miranda picoteaba su comida. Simplemente te sientas en esa casa que te proporcionamos y cobras la pensión alimenticia de ese don nadie con el que te casaste. Miranda se estremeció. Su padre nunca la había perdonado por casarse con Marshall, un hombre sin apellido familiar, sin conexiones, sin poder. El hecho de que Marshall hubiera negociado un acuerdo de custodia justo solo lo había empeorado. Roger padre lo veía como una derrota, y él no perdía. Hablando de eso, Guy, el hijo menor de 28 años, se inclinó hacia adelante. Vi a Joanna la semana pasada. Está creciendo. Tiene 17 años, dijo Miranda rápidamente. Y no es asunto tuyo. Es familia, corrigió Roger padre. Nuestra familia, no la familia de ese vago. Tus hermanos han sido pacientes, Miranda. Pero es hora de que discutamos traer a Joanna al redil adecuadamente. Ella debe saber dónde están sus lealtades. Sus lealtades están con su padre, dijo Miranda, sorprendiéndose a sí misma con su propia firmeza. Marshall ha sido bueno con ella. La mesa se quedó en silencio. Hablar en contra de la familia no se hacía. Roger Jr. se rió, rompiendo la tensión. ¿Marshall?
El tipo no podría salir peleando de una bolsa de papel. ¿Qué hace ahora? ¿Algún tipo de consultor? Probablemente gana 50.000 al año, y cree que puede criar a una Davis. Es su padre, repitió Miranda, pero su voz era más pequeña ahora. Y nosotros somos su familia, dijo Roger padre con finalidad. Creo que es hora de que Joanna aprenda lo que eso significa. Educación real, no las tonterías blandas con las que Marshall la ha estado alimentando. Miranda sintió que se le revolvía el estómago. Sabía lo que significaba educación real. Había crecido con ella. La familia Davis quebraba a las personas y las reconstruía a su imagen. Había funcionado con sus hermanos, convirtiéndolos en extensiones de la voluntad de su padre. Casi había funcionado con ella antes de conocer a Marshall y escapar. Pero Joanna todavía era mitad hija de Marshall, y esa mitad era la mejor mitad. No creo que... comenzó Miranda. No necesitas pensar, interrumpió Adam. A los 35 años, era el ejecutor de la familia, el que manejaba los problemas físicos. Roger Jr. y yo hablaremos con la chica. Le dejaremos claro cómo funcionan las cosas. Ella no es parte de esto, dijo Miranda, más alto ahora. Es una buena chica. Saca puros dieces. Quiere ir a la universidad. Déjenla en paz. La mano de Roger padre cayó sobre la mesa como un mazo. Ella es una Davis. Hará lo que hacen las mujeres Davis, apoyar a la familia. Ahora, no quiero oír ni una palabra más al respecto. Roger, Adam, ustedes se encargarán de la chica este fin de semana. Tráiganla aquí. Que vea cómo funciona el poder real. A Miranda se le heló la sangre. No, absolutamente no. No es tu decisión, dijo su padre fríamente. Renunciaste a los derechos de toma de decisiones cuando te casaste con ese perdedor y avergonzaste a esta familia. ¿Quieres quedarte aquí? ¿Quieres la protección del apellido Davis? Entonces te alinearás. Todos los hermanos asentían. Incluso Cory y Les, los gemelos, que generalmente se mantenían neutrales, parecían convencidos. La familia había hablado. Joanna sería traída al redil, quisiera o no. Miranda se excusó temprano, caminando de regreso a su pequeña casa en la propiedad, con la mente acelerada. Debería llamar a Marshall. Advertirle, proteger a su hija. Pero eso significaría ir en contra de la familia. Y Roger padre había dejado claro que les pasaba a las personas que iban en contra de la familia. Se sirvió una copa de vino y se dijo a sí misma que todo estaría bien. Solo hablarían con Joanna, la asustarían un poco, le mostrarían cómo funcionaban las cosas. Luego volvería a casa de Marshall y todo se calmaría. Miranda era muy buena mintiéndose a sí misma. Tenía años de práctica. El sábado por la mañana, Roger Jr. y Adam aparecieron en la casa de Marshall. Marshall abrió la puerta en camiseta y vaqueros, luciendo exactamente como lo que la familia Davis pensaba que era, un don nadie de mediana edad tratando de mantenerse relevante en la vida de su hija. ¿Puedo ayudarlos?, preguntó Marshall. Estamos aquí por Joanna, dijo Roger Jr., asunto familiar. Ella no es su familia, respondió Marshall con calma. En realidad, lo es. Adam dio un paso adelante, usando su tamaño para intimidar. Medía 1,9 metros y pesaba 110 kilogramos, todo músculo de gimnasio y esteroides. Su madre es una Davis. Eso la convierte en una Davis. La llevaremos al complejo el fin de semana. Marshall no se movió de la entrada. Joanna tiene 17 años. Puede tomar sus propias decisiones. Joanna llamó hacia el interior de la casa. Joanna apareció detrás de él, usando la vieja sudadera del ejército de Marshall y luciendo confundida. ¿Qué está pasando? Tus tíos quieren que visites el complejo, dijo Marshall. La expresión de Joanna se cerró. Estoy bien aquí, gracias. No fue una petición, dijo Roger Jr., endureciendo la voz. Tu abuelo quiere verte. Entonces él puede venir aquí, dijo Joanna. No voy a ir. La mano de Adam salió disparada, tratando de agarrar el brazo de Joanna. La respuesta de Marshall fue instantánea y precisa, un golpe seco al codo extendido de Adam que hiperextendió la articulación sin romperla, seguido de un pivote que puso a Marshall entre Adam y Joanna.
Adam tropezó hacia atrás, agarrándose el brazo, con el rostro torcido por el dolor y la sorpresa. No toques a mi hija, dijo Marshall en voz baja. Ahora salgan de mi propiedad. La cara de Roger Jr. se puso roja. Acabas de agredir a un Davis. ¿Tienes idea de lo que eso significa? Significa que tu hermano debería aprender a mantener las manos quietas, respondió Marshall. Adiós, caballeros. Cerró la puerta y echó el cerrojo. Joanna lo miró fijamente. Papá, ¿qué acaba de pasar? Tus tíos olvidaron sus modales, dijo Marshall. Haz una maleta. Vamos a quedarnos en un hotel el fin de semana. Se van a enojar mucho. Déjalos que se enojen. Pero Marshall sabía que no terminaría ahí. Acababa de humillar a dos hermanos Davis frente al otro. Hombres así no olvidaban. Hombres así doblaban la apuesta. Había comenzado una guerra. Solo que no sabía que involucraría a su hija. La llamada llegó el domingo por la tarde. El propio Roger padre, no uno de los hermanos. Marshall, la voz del viejo abogado era suave, ensayada. Creo que empezamos con el pie izquierdo ayer. Sus hijos intentaron secuestrar a mi hija, dijo Marshall. Yo diría que estamos exactamente en el pie correcto. Secuestrar es una palabra fuerte. Querían invitar a Joanna a una reunión familiar. Exageraste. Tu hijo la agarró. Un malentendido, dijo Roger padre con desdén. Pero llamo para aclarar las cosas. Me gustaría reunirme contigo. De hombre a hombre. Discutir el futuro de Joanna. Ella está en una edad crítica, Marshall. Las decisiones que tome ahora definirán su vida. Ella está tomando esas decisiones muy bien sin su opinión. Lo está, la voz de Roger padre tomó un filo. O está tomando decisiones basadas en información limitada. La has mantenido aislada de la mitad de su familia, de oportunidades, de su herencia. El apellido Davis abre puertas en esta ciudad. Puertas a las que la hija de un consultor podría no tener acceso. Ella no necesita sus puertas. Todos necesitan algo, Marshall. Incluso tú. Miré tus finanzas. Estás cómodo, pero no eres rico. La universidad para Joanna no será barata. La escuela de medicina, porque sé que eso es lo que ella quiere, es aún más cara. La familia Davis podría ayudar con eso. Beca completa, sin condiciones. Marshall no dijo nada. Solo reúnete conmigo, presionó Roger padre. 1 hora. Miércoles, mediodía. Mi oficina. Discutamos esto como personas civilizadas. Por el bien de Joanna. Marshall colgó sin responder. Pero sabía lo que se avecinaba. La familia Davis no hacía ofertas. Hacían jugadas de poder. Roger padre estaba preparando el tablero, moviendo piezas a su posición. La reunión sería una trampa de algún tipo, un intento de obtener ventaja. Marshall no estaría allí, pero alguien estaría vigilando. Hizo una llamada a un viejo amigo, alguien que todavía trabajaba en inteligencia de señales. Necesito ojos en una ubicación. Miércoles al mediodía, bufete de abogados Davis, centro de Kansas City. Quiero saber de todos los que entren y salgan de ese edificio entre las 11:30 y la 1. ¿Esto es oficial?, preguntó su amigo. Personal, dijo Marshall. Entonces te costará. Pon tu precio. Llegó el miércoles. Marshall no se presentó a la reunión, pero su amigo cumplió. 7 personas entraron a la oficina de Roger padre durante esa ventana de tiempo. 5 de los hermanos Davis, Roger Jr., Brian, Garrett, Les y Ron. Uno era un detective en la nómina de la policía de Kansas City, un policía sucio llamado Frank Morrison, y la otra era una jueza, la honorable Patricia Wells. No planeaban negociar con Marshall. Planeaban destruirlo. El detective fabricaría pruebas. La jueza aprobaría cualquier acción legal que emprendieran, y los hermanos se encargarían de la intimidación física. Era un buen plan, profesional, minucioso. No los salvaría. El jueves por la tarde, se suponía que Joanna estaría en casa de una amiga para un grupo de estudio. Le envió un mensaje a Marshall a las 5 de la tarde para confirmar.
Él respondió dándole permiso. Ella nunca llegó. Los hermanos Davis la agarraron a 3 cuadras de la casa de su amiga, metiéndola en una furgoneta. Ella luchó. Marshall le había enseñado defensa personal básica, pero 9 contra 1 no eran probabilidades que nadie pudiera vencer. La llevaron al almacén de Roger Jr., en el distrito industrial, un negocio legítimo que servía de fachada para las operaciones menos legítimas de la familia. El almacén estaba insonorizado, era privado, el lugar perfecto para que la familia Davis le enseñara una lección a alguien. Miranda ya estaba allí cuando trajeron a Joanna. Le habían dicho que solo iban a hablar con su hija, asustarla para que entrara en razón. Ella había sido lo suficientemente estúpida como para creerlo. Lo que sucedió a continuación perseguiría a Miranda por el resto de su vida. Comenzó con Roger Jr. abofeteando a Joanna en la cara lo suficientemente fuerte como para partirle el labio. ¿Crees que eres mejor que nosotros? ¿Tu padre cree que puede faltarle el respeto a esta familia? Joanna escupió sangre. Él es mejor que ustedes. Fue entonces cuando le rompieron el brazo izquierdo. Adam lo retorció hasta que los huesos se rompieron y el grito de Joanna resonó en las paredes del almacén. Miranda se abalanzó hacia adelante. «Detente. Detente. Dijiste que ibas a hablar con ella». «Siéntate», dijo Roger padre. Había llegado 10 minutos después de iniciada la paliza, vestido con su traje caro, observando con frío cálculo. La chica necesita aprender respeto. Tiene 17 años. Es mi hija. Es una Davis que cree que puede rechazar a la familia. Eso termina ahora. Durante 6 horas, se turnaron. No fue sexual, Roger padre trazó esa línea apenas, pero fue violento y metódico. Cada hermano participó, algunos con más entusiasmo que otros. Le rompieron el brazo derecho, le fisuraron las costillas, la golpearon hasta que ya no pudo gritar, hasta que solo pudo gemir. Miranda lo vio todo, congelada por el horror y la cobardía. Se dijo a sí misma que si intervenía, también la lastimarían a ella. Se dijo a sí misma que Joanna estaría bien, sanaría, aprendería la lección. Se dijo cualquier cosa para evitar admitir que estaba viendo cómo torturaban a su hija y no hacía nada para detenerlo. Cuando finalmente terminó, Joanna yacía en el suelo de concreto, apenas consciente, ambos brazos inútiles, su cuerpo convertido en un enorme moretón. «Llévenla a algún lugar público», dijo Roger padre a sus hijos. «Déjenla donde la encuentren y asegúrense de que lo sepa, la próxima vez que le falte el respeto a esta familia, la próxima vez que su padre le falte el respeto a esta familia, será peor». La arrojaron a 3 cuadras de la oficina de Marshall y se marcharon. De alguna manera, Joanna se arrastró 3 cuadras sobre su vientre, con ambos brazos gritando de agonía, las costillas rechinando con cada respiración. Pero se arrastró porque su padre le había enseñado que nunca te rindes. Nunca dejas de luchar. Sobrevives y luego haces que paguen. Cuando finalmente llegó a la oficina de Marshall y él vio lo que le habían hecho a su hija, Marshall Clayton dejó de ser consultor. Dejó de ser un padre divorciado tratando de vivir tranquilamente. Se convirtió en lo que había sido entrenado para ser, un arma. El hospital tenía a Joanna en observación. Marshall estaba sentado en su oficina, con la puerta cerrada, la pantalla de su computadora brillando en la oscuridad. El correo electrónico encriptado había sido enviado hacía horas. Las respuestas ya estaban llegando. Paquete recibido. Activos desplegándose. Cronograma confirmado. Luz verde en todos los objetivos. Protocolo de rastro 0 activado. Sierra, ¿estás seguro de esto, hermano? No hay vuelta atrás, Nomad. Marshall escribió una respuesta para todos ellos, estoy seguro. Su teléfono vibró. Miranda. Había estado ignorando sus llamadas durante horas, pero esta vez contestó. Marshall, por favor. Necesitamos hablar. Tú miraste, dijo Marshall en voz baja. Joanna me lo dijo. Te quedaste allí y viste cómo tus hermanos torturaban a nuestra hija durante 6 horas. El sollozo de Miranda llegó a través de la línea. No sabía que iban a. Pensé que solo iban a asustarla. Tú miraste, repitió Marshall. Podrías haber llamado a la policía. Podrías haberme llamado a mí.
Podrías haber hecho cualquier cosa, pero te quedaste allí y miraste. Lo siento. Lo siento mucho. Por favor. Tus hermanos lastimaron a mi hija, dijo Marshall, y su voz se había vuelto plana, sin emociones, el tono que solía usar antes de las misiones. Van a pagar por eso. Y tú también. Marshall, no mi padre. Él te destruirá. Tienes que entender. No, dijo Marshall. Tú tienes que entender. Traté de vivir una vida tranquila. Traté de ser un buen padre. Traté de dejar mi pasado atrás. Pero tu familia no me dejó. Así que ahora van a conocer al hombre que solía ser. ¿De qué estás hablando? Ya verás. Dale unas 12 horas. Colgó. Miranda llamó inmediatamente a su padre. Roger padre escuchó su pánico y luego se rió. ¿El consultor va a hacer qué exactamente? ¿Presentar una demanda? La policía no nos tocará. Ya me he asegurado de eso. El detective Morrison está manejando la investigación y va a concluir que no hay pruebas suficientes. La jueza Wells desestimará cualquier acción civil. Marshall Clayton es un don nadie. No tiene poder aquí. Sonaba diferente, dijo Miranda. ¿Cómo? Como si no tuviera miedo. Porque es estúpido, dijo Roger padre con desdén. No te preocupes por eso. Haré que Morrison lo recoja mañana para interrogarlo. Probablemente le ponga un cargo de obstrucción. Eso debería recordarle su lugar. Pero Roger padre estaba equivocado. Marshall Clayton tenía poder. Solo que no era del tipo que aparecía en los tribunales o en las cámaras del Consejo Municipal. Era del tipo que operaba en la oscuridad. El tipo que hacía desaparecer a la gente. Les Davis fue el primero. Vivía solo en un condominio en el centro, el estilo de vida de soltero financiado por el negocio familiar. A las 2 de la madrugada dormía cuando su puerta se abrió silenciosamente. 2 figuras entraron, moviéndose con precisión profesional. Les nunca despertó. Un momento estaba soñando, al siguiente se había ido. Sus vecinos no notarían su ausencia hasta que el olor comenzara 3 semanas después. Para entonces, su cuerpo estaría en un barril en el fondo del lago Table Rock, hundido con cemento. Ron Davis fue el segundo. Conducía a casa desde un bar, borracho, cuando su coche simplemente se desvió de la carretera hacia una barrera de hormigón. La bolsa de aire no se desplegó. Alguien la había desactivado horas antes. El impacto lo mató al instante. La policía dictaminaría que fue una muerte por conducir bajo los efectos del alcohol. Caso cerrado. Corey Davis fue el tercero. Desapareció de su propia casa, su esposa reportó su desaparición a la mañana siguiente. La policía buscaría durante semanas, no encontrarían nada. Corey ya estaba en un avión privado rumbo a un sitio negro en Europa del Este, donde pasaría el resto de su corta vida respondiendo preguntas sobre las operaciones criminales de la familia Davis antes de ser eliminado discretamente. Guy Davis fue el cuarto. Estaba trotando en un sendero cuando colapsó, agarrándose el pecho. Ataque cardíaco, dirían los paramédicos, trágico para un hombre de 28 años. La autopsia mostraría un paro cardíaco. Lo que no mostraría era la burbuja de aire inyectada en su torrente sanguíneo una hora antes, una técnica que no dejaba rastro. Brian Davis fue el quinto. El solucionador desapareció mientras solucionaba un problema. Se había reunido con un concejal en un sitio de construcción a altas horas de la noche cuando simplemente se esfumó. El concejal juró que se dio la vuelta y Brian ya no estaba. La policía sospecharía del concejal por asesinato, lo investigaría durante meses, no encontraría nada. Brian estaba en pedazos, esparcido en 3 vertederos diferentes en 2 estados. Garrett Davis fue el sexto. Nunca llegó a casa desde el gimnasio. Su coche fue encontrado abandonado, con el motor aún en marcha, las puertas abiertas, sin señales de lucha. La policía lo clasificaría como un caso de persona desaparecida. Garrett estaba alimentando a los peces en el río Missouri, su cuerpo hundido con su propio equipo de gimnasio. Adam Davis fue el séptimo. El ejecutor opuso resistencia. Era grande, fuerte, entrenado, pero se enfrentaba a profesionales que habían luchado en zonas de guerra.
Lo atraparon en su apartamento, lo sometieron con una pistola Taser y lo desaparecieron en la noche. Adam terminó en una instalación de investigación médica que no hacía preguntas sobre la procedencia de los cadáveres. La ciencia se beneficiaría de su donación. Craig Davis fue el octavo. Supo que algo andaba mal cuando 4 de sus hermanos desaparecieron en una noche. Llamó a su padre, exigió protección. Roger padre lo puso en una casa de seguridad con seguridad privada. No importó. El equipo que se llevó a Craig atravesó la seguridad como si no estuvieran allí porque ellos habían entrenado a la mayoría de esos guardias de seguridad años atrás. Craig se desvaneció sin que se disparara un solo tiro. Roger Davis Jr. fue el noveno. Él era el mensaje. Marshall había especificado uno para ser encontrado. Roger Jr. era el mayor, el heredero, el que había abofeteado a Joanna primero. Lo tomaron al último, lo hicieron lento, y lo dejaron en su propia cama en su ático. Cuando la policía entró 48 horas después, respondiendo a una revisión de bienestar, encontraron a Roger Jr. muerto por lo que parecía ser una sobredosis de heroína. Con agujas todavía en su brazo. Roger Jr. no usaba drogas. Todos lo sabían. Pero el examen toxicológico no mentía. Lo que el examen toxicológico no mostraba era que le habían inyectado un paralizante primero, manteniéndolo consciente mientras su corazón se detenía lentamente, incapaz de moverse o gritar. La heroína fue post-mortem. Un regalo, un mensaje. Esto es lo que sucede cuando lastimas a la hija de un padre. 24 horas después de que Marshall enviara su correo electrónico, 9 hombres se habían ido. 8 desvanecidos sin dejar rastro. Uno encontrado muerto en circunstancias sospechosas que la policía no pudo probar del todo que no fueran accidentales. El imperio de la familia Davis colapsó de la noche a la mañana. Roger padre recibió la primera llamada a las 6 de la mañana. Les no se había presentado a una reunión. Luego llamó la esposa de Ron, su esposo había muerto en un accidente automovilístico. Luego la esposa de Cory. Luego la novia de Guy. Luego el socio comercial de Brian. Luego el gimnasio de Garrett reportó su coche abandonado. Para el mediodía, Roger padre lo sabía. Todos sus hijos, todos desaparecidos. Llamó al comisionado de policía, alguien que le debía favores a la familia Davis. Necesito todos los recursos en esto. Mis hijos están desaparecidos o muertos. Lo siento, Roger, pero tenemos que seguir el procedimiento. Archivaremos los informes de personas desaparecidas. Investigaremos la muerte de Ron como conducir bajo los efectos del alcohol. Esto no fue un accidente. Alguien se llevó a mis muchachos. ¿Tiene pruebas de eso? ¿Testigos? ¿Algo concreto? Roger padre no tenía nada más que su certeza. Y la certeza no importaba en un tribunal de justicia. Llamó al detective Morrison. Necesita arrestar a Marshall Clayton. Ahora. ¿Bajo qué cargo? Mató a mis hijos. ¿Tiene pruebas? No necesito pruebas. Usted trabaja para mí. Arréstelo. Señor Davis, dijo Morrison con cuidado, estoy dispuesto a interrogarlo, pero no puedo hacer un arresto sin causa probable. Y en este momento, no hay evidencia que lo conecte con nada. La mayoría de sus hijos simplemente están desaparecidos. Uno murió en un accidente automovilístico, otro por una aparente sobredosis. No hay ningún patrón aquí que sugiera asesinato. Roger padre colgó el teléfono de golpe y llamó a la jueza Wells. Patricia, necesito una orden de emergencia. Custodia protectora completa para mi familia, y necesito que emita una orden de arresto para Marshall Clayton. Roger, no puedo simplemente emitir órdenes porque estás molesto. Mis hijos están muertos. Siento su pérdida, dijo Wells, y sonaba genuinamente arrepentida, pero necesito pruebas para una orden. Deme algo. Cualquier cosa. Roger padre no tenía nada. Fue entonces cuando Miranda llamó, gritando. Se han ido. Todos ellos. Roger, Brian, todos mis hermanos. Se han ido. Marshall hizo esto. ¿Cómo sabes que fue Marshall? ¿Quién más sería? ¿Tienes pruebas? No necesito pruebas.
Lo sé. Roger padre escuchó la histeria de su hija y la reconoció como propia. La familia Davis estaba acostumbrada a ganar a través del poder, de la intimidación, de la corrupción. Pero esto era diferente. Se trataba de alguien que operaba fuera del sistema que ellos controlaban. Llamó a su mejor investigador, un exagente del FBI que se especializaba en encontrar personas que no querían ser encontradas. Necesito que indague sobre Marshall Clayton. Todo, antecedentes, servicio, historial, asociaciones, todo. El investigador devolvió la llamada 3 horas después. Señor Davis, necesita dejar esto. ¿Qué? Marshall Clayton. Su servicio militar. Está fuertemente censurado, como clasificado en niveles que nunca he visto. Me comuniqué con algunos contactos y la respuesta que obtuve fue básicamente: deja de buscar. ¿Qué significa eso? Significa que quien quiera que sea este tipo, está conectado con gente con la que no quiere meterse. Perdone mi lenguaje. No me importa con quién esté conectado. Mató a mis hijos. Tal vez, dijo el investigador. Pero no lo probará. Y si sigue presionando, podría terminar como ellos. Roger padre lo despidió y llamó a su amigo abogado en el Departamento de Justicia. Esa llamada fue peor. Roger, no puedo ayudarte con esto. ¿Por qué no? Porque hice algunas averiguaciones sobre Marshall Clayton y recibí una llamada muy educada pero muy firme de alguien en el Pentágono diciéndome que cesara y desistiera de inmediato. Quienquiera que sea tu ex yerno, está protegido. ¿Protegido por quién? Por gente que tiene un rango superior al mío. A ti y a todos los que conocemos. Déjalo ir. Roger padre no lo dejaría ir. Era un Davis. La familia Davis no perdía. Convocó una conferencia de prensa. Mis hijos han sido asesinados, dijo a los reporteros reunidos. 9 hombres jóvenes, pilares de la comunidad, arrebatados de nosotros por un solo individuo, Marshall Clayton. Hago un llamado a la policía, al FBI, a cualquier persona con autoridad para investigar a este hombre. Es peligroso. Está conectado y se está saliendo con la suya con un asesinato. La conferencia de prensa se transmitió en las noticias locales. Generó algunos titulares. Luego desapareció cuando historias más grandes tomaron el relevo. Ninguna agencia de aplicación de la ley abrió una investigación. El FBI se negó a comentar. La policía dijo que estaban siguiendo pistas pero no tenían sospechosos. El nombre de Marshall Clayton apareció en algunos artículos, pero siempre con la advertencia de que no había hecho ninguna declaración y no había sido acusado de nada. Roger padre intentó demandarlo civilmente. La jueza Wells, después de aceptar inicialmente escuchar el caso, se recusó repentinamente. El caso fue asignado a un juez federal que lo desestimó por falta de pruebas antes de que llegara a la fase de descubrimiento. La familia Davis estaba siendo excluida de su propio sistema. Roger padre finalmente entendió a qué se enfrentaba. Esto no era un hombre. Esto era un fantasma. Alguien que existía en los espacios entre las leyes, que tenía amigos en lugares donde el poder de la familia Davis no significaba nada. Alguien a quien se le había dado permiso para hacer lo que había hecho, o peor, alguien que nunca necesitó permiso en primer lugar. Miranda apareció en la casa de Marshall 2 semanas después de que sus hermanos desaparecieran. Marshall abrió la puerta. Se veía igual que siempre, tranquilo, callado, sin nada destacable. Pero Miranda podía ver algo diferente en sus ojos ahora. Algo frío. ¿Puedo verla?, preguntó Miranda. Por favor, solo quiero ver a Joanna. No, dijo Marshall. Es mi hija. Perdiste ese derecho cuando viste cómo la torturaban. El rostro de Miranda se arrugó. Lo sé. Sé lo que hice. Nunca me lo perdonaré. Pero por favor, Marshall, déjame disculparme con ella. Ella no quiere verte, dijo Marshall. Le pregunté. Fue muy clara. Mis hermanos se han ido, dijo Miranda, con la voz quebrada. Todos ellos. Mi padre dice que tú lo hiciste. Tu padre dice muchas cosas. ¿Lo hiciste? Marshall la miró por un largo momento. No sé de qué estás hablando.
Según los informes policiales, Ron murió en un accidente por conducir ebrio. Roger murió de una sobredosis de drogas. Los otros están desaparecidos. Trágico, pero no poco común en familias involucradas en empresas criminales. No lo somos. Lo son, interrumpió Marshall. La familia Davis ha estado ejecutando operaciones ilegales durante décadas. El bufete de tu padre existe para mantener a los criminales fuera de prisión. Tus hermanos eran ejecutores, solucionadores y matones. Todos lo sabían. Todos se beneficiaron de ello. ¿Y tú qué eres? ¿Algún tipo de justiciero? Soy un padre que protegió a su hija. La risa de Miranda fue amarga. ¿Haciendo desaparecer a 9 personas? ¿Matando a mis hermanos? No maté a nadie, dijo Marshall con calma. Pero digamos hipotéticamente que alguien lo hizo. Digamos que alguien por ahí tiene las habilidades y conexiones para hacer desaparecer a la gente. ¿Estaría equivocada esa persona? 9 hombres torturaron a una niña de 17 años durante 6 horas. Le rompieron los brazos, le fisuraron las costillas, la golpearon hasta que apenas podía respirar, y su madre miró. No sabía que iban a. Tú miraste, dijo Marshall, y la frialdad en su voz hizo que Miranda retrocediera. Te quedaste allí y viste sufrir a tu hija, y no hiciste nada. Eres tan culpable como ellos. Entonces, ¿por qué sigo viva?, susurró Miranda. Si eres tan poderoso, si puedes hacer desaparecer a mis hermanos, ¿por qué no a mí también? La expresión de Marshall no cambió. Joanna me pidió que no lo hiciera. Ella dijo, sigues siendo su madre, incluso si le fallaste. Ella tiene más compasión en su cuerpo roto que toda tu familia en 9 hombres combinados. Miranda comenzó a llorar. Vete a casa, dijo Marshall. De vuelta al complejo de tu padre. Cierra tus puertas y reza para que nunca me des una razón para cambiar de opinión sobre honrar la petición de mi hija. Cerró la puerta. Miranda se quedó allí por un largo momento, luego caminó de regreso a su auto. Mientras se alejaba, lo vio observando desde la ventana, y supo con absoluta certeza que él podía terminar su vida con una llamada telefónica. Pero no lo haría porque Joanna la había salvado. Y eso lo hacía mucho peor. Roger padre intentó una última jugada. Contrató a un equipo de mercenarios, exfuerzas especiales, el tipo de hombres que habían operado en las mismas sombras que Marshall. Les dio una misión, encontrar pruebas de que Marshall Clayton era responsable de la muerte de sus hijos. O en su defecto, hacer que Marshall confesara. El líder del equipo era un hombre llamado Víctor Klov, ex Spetsnaz ruso, que se había forjado una reputación como alguien que podía encontrar a cualquiera, romper a cualquiera. Klov y su equipo de 6 vigilaron a Marshall durante una semana. Lo fotografiaron, lo siguieron, intervinieron sus teléfonos. No encontraron nada inusual. Solo un consultor tranquilo que visitaba a su hija en el hospital todos los días. El 8º día, Klov recibió una llamada telefónica de un número desconocido. Váyanse de Kansas City, dijo la voz. Sin acento, sin inflexión, puro profesionalismo. ¿Quién es?, exigió Klov. Alguien que sabe que fueron contratados para atacar a Marshall Clayton. Alguien que les dice que esa es una muy mala idea. ¿Eres Clayton? No. Soy la persona que tendría que limpiar después de que Clayton te mate a ti y a todo tu equipo. Y realmente preferiría no hacer ese papeleo. ¿Crees que puede con nosotros? ¿6 operadores entrenados? Víctor, dijo la voz, y Klov sintió un escalofrío porque sabían su nombre. Marshall Clayton mató a 47 personas en Yemen durante una sola operación de 26 horas. Se infiltró en un complejo de un cartel en Colombia y eliminó a 22 objetivos sin disparar un solo tiro. Ha sido condecorado con medallas que oficialmente no existen por operaciones que nunca sucedieron. Si él te quiere muerto, estás muerto. La única pregunta es si lo haces rápido o lento. Si es tan peligroso, ¿por qué no sigue en el ejército? Porque se retiró. Porque quería ser padre. Pero tú y Roger Davis acaban de recordarle por qué era tan bueno en su otro trabajo. La línea se cortó. Klov miró a su equipo, 6 asesinos entrenados, hombres a los que confiaba su vida. Y supo con absoluta certeza que estaban superados. Llamó a Roger padre.
Terminamos. Busque a otro. Le estoy pagando $500,000. Quédese con su dinero. Y mi consejo, deje esto pasar. Sus hijos se han ido. Su familia está acabada. Tome lo que le queda y desaparezca antes de que Clayton decida que no vale la pena dejarlo con vida. Chloe y su equipo estaban en un avión saliendo de Kansas City en menos de 6 horas. Roger padre se sentó solo en su oficina, con su imperio derrumbándose a su alrededor. Sus hijos estaban muertos o desaparecidos. Su hija no le hablaba. Sus investigadores habían renunciado. Sus mercenarios habían huido. Y el único hombre al que quería destruir era intocable. Por primera vez en sus 73 años, Roger Davis padre se sintió impotente, y Marshall Clayton ni siquiera había reconocido su existencia. 3 meses después, Joanna volvió a casa. Sus brazos habían sanado. Le habían quitado los yesos. La fisioterapia continuaba, pero había recuperado el rango completo de movimiento. Los moretones se habían desvanecido, pero las cicatrices, las invisibles, tardarían más. Marshall había convertido el garaje en una sala de entrenamiento. Sacos de boxeo, pesas, colchonetas. Había comenzado a enseñarle lo que sabía. No a matar. Nunca le enseñaría eso, sino la defensa, la confianza, el control. Otra vez dijo mientras ella trabajaba en una secuencia defensiva. Joanna se movió a través de ella, bloqueando golpes imaginarios, contraatacando. Su forma era buena, su velocidad mejoraba. Mejor, dijo Marshall. Te estás volviendo más fuerte. No me siento fuerte, dijo Joanna, haciendo una pausa para recuperar el aliento. Todavía tengo pesadillas. Es normal. ¿Cómo lidiaste con eso? ¿Después de lo que hiciste en el ejército? Marshall se quedó callado por un momento. Nunca le había contado a Joanna detalles sobre su servicio, pero ella merecía saberlo ahora. Se había ganado la verdad. No lidié bien con eso, admitió. Durante mucho tiempo, no lidié con eso en absoluto. Solo lo enterré. Fingí que no sucedió. Por eso me fui. Por eso quería una vida normal contigo. Porque pensé que podía simplemente apagarlo. Pero no pudiste. No. Cuando alguien amenaza a alguien que amas, todo ese entrenamiento, toda esa experiencia, vuelve como memoria muscular. ¿Te arrepientes?, preguntó Joanna. ¿De lo que les hiciste? Marshall miró a su hija. A los 17 años, le preguntaba si se arrepentía de hacer desaparecer a 9 hombres por torturarla. No dijo. Honestamente, no. Te lastimaron. Merecían lo que les pasó, aunque fuera ilegal. Las leyes las hacen las personas, dijo Marshall. A veces funcionan. A veces protegen a los culpables y castigan a los inocentes. La familia de tu madre poseía jueces, policías, abogados. Se habrían ido caminando, tal vez pagando una multa, tal vez cumpliendo un tiempo mínimo, pero no habrían pagado el precio que merecían. Entonces, ¿te convertiste en juez, jurado y verdugo? Sí. Joanna consideró esto. Me alegro de que lo hicieras, dijo en voz baja. ¿Está mal? Me alegro de que estén muertos. No, dijo Marshall. Te hace humana. Entrenaron durante otra hora. Luego Marshall hizo la cena. Pasta, la favorita de Joanna. Comieron juntos hablando sobre las solicitudes universitarias y su próximo último año. Cosas normales, cosas de padre e hija. Más tarde, cuando Joanna se fue a la cama, abrazó fuerte a Marshall. Te quiero, papá. Yo también te quiero, pequeña. Gracias por protegerme. Siempre, dijo Marshall. Siempre. Después de que ella subió las escaleras, Marshall se sentó en su sala de estar mirando la foto en la repisa de la chimenea. Él y Joanna años atrás, antes de que todo saliera mal. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Limpieza total. Sin rastros. Estás despejado. Marshall borró el mensaje y apagó su teléfono. La familia Davis estaba acabada. Roger padre estaba bajo investigación por fraude fiscal.
Un momento conveniente. Miranda se había mudado fuera del estado, tratando de empezar de nuevo en algún lugar donde su nombre no tuviera peso. El negocio familiar estaba siendo desmantelado por fiscales federales. Y 9 hombres que habían torturado a una chica inocente se habían ido. La justicia, pensó Marshall, no siempre venía de los tribunales. A veces venía de la oscuridad. A veces venía de padres que se negaban a dejar sufrir a sus hijas. Y a veces venía con un solo correo electrónico y 24 horas de violencia profesional. Marshall se levantó, apagó las luces y se fue a la cama. Mañana tenía una reunión de consulta para su negocio. De vuelta a ser el aburrido Marshall Clayton, el consultor tranquilo. Nadie lo notaba. El arma estaba de vuelta en su funda. Pero ahora todos sabían que estaba allí. Y eso era mensaje suficiente. Epílogo. 6 meses después. Joanna Clayton estaba en el escenario en su graduación de la escuela secundaria, como valedictorian, dando su discurso ante los padres y estudiantes reunidos. Marshall estaba sentado en la primera fila mirándola con orgullo silencioso. Ella había sanado. No completamente, probablemente nunca completamente, pero lo suficiente. Era fuerte de nuevo, inteligente, segura, y había entrado en Johns Hopkins para premedicina. Beca completa. No de la familia Davis no les quedaba nada que dar, sino de una fundación de la que Marshall nunca había oído hablar que de alguna manera había encontrado su solicitud y la había considerado merecedora. Marshall sospechaba que sabía de dónde venía realmente el dinero, las mismas personas que lo habían ayudado cuando lo necesitó, las que entendían que a veces el mundo necesitaba operadores como él. Después de la ceremonia, Joanna lo encontró entre la multitud. «¿Viste?», dijo ella, agitando su carta de aceptación. «Beca completa, libros, alojamiento, todo». «Estoy muy orgulloso de ti», dijo Marshall, abrazándola. «Voy a ser doctora. Voy a ayudar a la gente». «Ya lo haces», dijo Marshall. Caminaron juntos hacia el estacionamiento. Al llegar al auto de Marshall, un sedán negro se detuvo. La ventanilla bajó. Un hombre que Marshall reconoció, alguien de su antigua unidad, alguien con quien había trabajado en 3 países diferentes, le asintió. «Clayton. Jackson. Oí que tuviste algunos problemas hace un tiempo. ¿Está manejado?» Jackson sonrió. «Sí, también escuché eso. Trabajo limpio, profesional». Algunos de los muchachos estaban impresionados. «Solo protegiendo a mi familia». «Eso es lo que hacemos», dijo Jackson. Luego miró a Joanna. «Deberías estar orgullosa de tu papá. Es uno de los mejores». «Lo sé», dijo Joanna. La expresión de Jackson se volvió seria. «Un consejo. Roger Davis padre todavía está haciendo ruido. Contrató a otro investigador el mes pasado. Este es un exagente de la CIA llamado Patterson. Solo para tu información». La expresión de Marshall no cambió. «Gracias por el aviso». «¿Quieres que lo maneje?» «No, yo me encargaré». Jackson asintió y se alejó. Joanna miró a su padre. «¿Vamos a tener que irnos? ¿Escondernos?» «No», dijo Marshall. «No vamos a ir a ninguna parte. Vas a ir a Hopkins. Vas a convertirte en doctora. Vas a tener la vida que te mereces. ¿Y si este tipo Patterson encuentra algo?» Marshall le abrió la puerta del coche. «No lo hará. Y si intenta convertirse en un problema, aprenderá la misma lección que los demás. Que algunos padres», dijo Marshall arrancando el coche, «son más peligrosos de lo que nadie imagina. Y no amenazas a sus hijos». Condujeron a casa. Esa noche, Marshall escribió un correo electrónico encriptado más. Corto, simple. Patterson. Verificación de antecedentes necesaria. Problema potencial. Recomendaciones. La respuesta llegó 30 minutos después. Ya manejado. Se retiró del contrato de Davis esta mañana. Citó conflicto de intereses. Estás despejado. Marshall sonrió. Su vieja red todavía cuidaba de él. Borró los correos electrónicos y subió las escaleras donde Joanna estudiaba para sus exámenes finales.
Ella levantó la vista cuando él llamó. Hola, papá. Hola, pequeña. ¿Estás bien? Sí, dijo ella. Estoy bien. Estamos bien. Marshall asintió. Lo estamos. Y lo estaban. Roger Davis padre murió de un derrame cerebral 2 semanas después. Causas naturales, dijo el médico. El estrés de perder a sus hijos, su negocio, su imperio. Sucedió. Miranda envió flores al funeral. Marshall no las reconoció. El apellido de la familia Davis se desvaneció de la estructura de poder de Kansas City. El complejo fue vendido. El bufete de abogados se disolvió. Las investigaciones de corrupción llevaron a otras 7 familias. Pero la familia Davis había sido una piedra angular, sin ellos, toda la estructura corrupta colapsó. La justicia llegaba lentamente a veces. Pero llegó, y Marshall Clayton volvió a ser un don nadie. Un consultor, un padre, un hombre que vivía tranquilamente y no molestaba a nadie. Pero en ciertos círculos, en los lugares oscuros donde operaban los profesionales, su nombre tenía peso. Marshall Clayton, el hombre que hizo desaparecer a 9 hombres armados en 24 horas. El hombre que se enfrentó a una familia corrupta y ganó. El hombre que demostró que puedes dejar esa vida, pero esa vida nunca te deja a ti. Y cada padre que escuchaba la historia, cada padre con una hija, entendía. Proteges a los tuyos, sin importar lo que cueste. Sin importar el precio, sin importar quién solía ser. El arma puede estar envainada, pero nunca se oxida. Y hay de cualquiera que obligue a desenfundarla. Marshall Clayton había aprendido esa lección en 12 países durante 10 años. La familia Davis la aprendió en una noche. Y Joanna Clayton, futura doctora, futura sanadora, llevaba ese conocimiento con ella, que su padre, el tranquilo y aburrido consultor Marshall Clayton, alguna vez había sido otra cosa. Algo mortal, algo necesario, algo que la protegió cuando el mundo demostró ser cruel. Nunca necesitaría saber los detalles. Nunca necesitaría ver ese lado de él otra vez, pero siempre sabría que estaba allí. Y eso era suficiente. Estaban a salvo. Estaban juntos. Y eran libres. Aquí es donde termina nuestra historia. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré.